un podcast de Cooperativa. El impacto de la guerra en Medio Oriente y el alza de los combustibles cruza informe de política monetaria del Banco Central. Se proyecta inflación al alza durante el segundo trimestre del año. Rango de crecimiento para 2025 se acota entre 1,5 y 2,5%. El Senado inicia la tramitación del proyecto que congelaría el precio de la parafina y entregaría un bono a transportistas. Surgen dudas de que pueda aplicarse antes del alza de mañana jueves. La moneda asume su primer gran error comunicacional. Ministros del gabinete se distancian del concepto de Estado en quiebra publicado en redes sociales. Desde la presidencia asumen responsabilidad, la Contraloría pide información. Formalizan a 4 adultos y un menor de edad presuntamente involucrados en el crimen de un joven de 20 años en las afueras de una discoteca de Talcahuano la noche de Año Nuevo. Hay otros 2 ya en prisión preventiva. Agencia Atómica de Naciones Unidas prevé negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos este fin de semana. En paralelo, se conoce que Teherán ya rechazó plan de 15 puntos de Trump y presentó sus propias condiciones para un cese al fuego en Medio Oriente. Y en el deporte, Aníbal Mosa confirma aforo de 60.000 personas en proyecto del nuevo estadio de Colo-Colo. $100 millones será la inversión. En la U realizan exámenes médicos a Lucero para determinar el grado de su lesión muscular. Esta tarde, la Católica visita a Ñublense por la Copa de la Liga. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos hoy hablando de economía, de una inflación que será más elevada en los próximos meses y de un crecimiento económico para el año con un techo más acotado. Parte de lo que deja el informe de política monetaria del Banco Central, marcado por la incidencia de la guerra en Medio Oriente y el alza del petróleo. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. Tardes, la guerra en Medio Oriente ha elevado considerablemente los precios externos de la energía y ha añadido un alto grado de incertidumbre a las perspectivas para la economía global y local. Así se plantea en el informe de política monetaria de marzo del Banco Central, que precisa además que la inflación tendrá un alza importante en el segundo trimestre, asociada principalmente a los mayores precios internacionales de los combustibles. Y en ese diagnóstico se incluyen además los anuncios del gobierno del pasado lunes. Dice el IPOM que este escenario incorpora las alzas de los precios de los combustibles a nivel local, que fueron anunciadas el lunes 23 de marzo, y también que la inflación volvería a 3% hacia el segundo trimestre de 2027. Hay ajustes, por cierto, en materia de crecimiento, algo que detalló en exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado la presidenta del Instituto Emisor, Rosa Nacot. Con la información disponible al cierre estadístico del informe, a la que sumamos los anuncios de alza de la gasolina y el diésel del lunes 23, el escenario central considera que la inflación tendrá una alza significativa en el segundo trimestre, llegando a cifras en torno al 4% anual. La principal fuente de este aumento son los mayores precios internacionales de los combustibles. Respecto del crecimiento esperado para la economía durante este año, en el escenario central proyectamos una reducción del rango desde el 2 a 3% proyectado en diciembre a un rango entre 1,5 y 2,5% en este informe de política monetaria. Parte de este pronunciamiento ya se había anticipado en la última tarde, luego de que el Consejo del Banco Central decidiera mantener la tasa de interés en 4,5%. Y en el contexto de la política monetaria se plantea en el informe que el punto de partida de la economía chilena, con una brecha prácticamente cerrada, una inflación baja y expectativas de inflación en torno a la meta, permite enfrentar de mejor manera los desafíos del incierto escenario y de reaccionar de manera efectiva a los cambios de este para asegurar la convergencia de la inflación a la meta. Otra incidencia para la actividad económica que se menciona, además del nuevo escenario internacional, es el ajuste del gasto fiscal anunciado por el gobierno a mediados de marzo, junto con factores de oferta en sectores como la agroindustria y la minería. Luego de la presentación abordaron puntos como el impacto de la guerra y las decisiones del gobierno en torno a los combustibles los senadores Javier Macaya de la UDI y Diego Ibáñez del Frente Amplio. El tema inflación hoy día está absolutamente asociado, o el aumento de la inflación va a estar absolutamente asociado a lo que significa la guerra. Acá lo que hay que esperar es que ojalá la guerra impacte de la menor manera posible y sea lo más acotada posible.
va a existir inflación y va a subir la canasta básica de alimentos. Eso lo ha señalado explícitamente, con justificación técnica, el Banco Central. Por tanto, aquí una política pública, que es básicamente eliminar los efectos del NEPCO, sí va a hacer que suba la canasta de alimentos, y frente a aquello, las compensaciones económicas no son suficientes. Se revisa también en el IPOM el futuro del petróleo con precios promedio del orden de $100 por barril en el segundo trimestre del año y $86 en 2026, 60 y 40% por sobre lo previsto en diciembre respectivamente. En paralelo a la presentación de este informe, que va a continuar en los próximos días, se espera para mañana por parte del Consejo Fiscal Autónomo un nuevo informe de balance estructural y nivel prudente de deuda, en el que se analiza la situación de las finanzas públicas y las estimaciones fiscales 2026-2030 contenidas en el IFP del cuarto trimestre. Entregará además recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es Gonzalo Aguirre, atento al IPOM de marzo. Gracias, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Mientras tanto, en el Congreso vimos ayer al ministro Quirós desplegado en la Cámara de Diputados para sacar adelante el proyecto de combustibles en un debut legislativo que ha sido calificado como tenso. De hecho, si uno veía ayer al ministro Quirós, no se le veía precisamente relajado en la Comisión de Hacienda. ¿Llegó más relajado hoy el jefe de las finanzas públicas al Congreso para discutir los proyectos que buscan mitigar las alzas del precio de los combustibles ahora en el Senado? Jorge Espinosa Cuéllar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes. No hay mucho espacio para relajarse en el gobierno por la tensión que implica estar legislando contra el tiempo. Uno de los proyectos con los que se pretende amortiguar y congelar de alguna manera el valor, en este caso solo de la parafina. Todo esto cuando ya mañana suben 370 pesos los combustibles, las gasolinas y 580 pesos el petróleo, lo que ha generado una mayor demanda y que ha quebrado el stock en algunas estaciones de servicio. La propuesta del gobierno por ahora es para bajar y congelar hasta septiembre el precio de la parafina, dejándola en torno a los 1.000 pesos. Actualmente está en un promedio de 1.300. Hay lugares donde se llega a pagar 1.500 pesos por litro del querosén. Además, el proyecto apunta a pagar un bono mensual de 100.000 pesos por hasta 6 meses a los dueños de taxis colectivos inscritos en el Servicio Nacional del Transporte de Pasajeros, y el gobierno anunció que va a incorporar también esta extensión de este bono de 100.000 pesos al transporte escolar, lo que se va a financiar de alguna manera con una mayor recaudación fiscal, ajustando el beneficio tributario que tienen ciertas empresas al comprar combustible. El ministro Jorge Quirós se refirió precisamente a lo que viene a la tramitación ahora en el Senado de este proyecto. Lo que se va a enviar al Senado es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto, porque la verdad es que basta con las empresas grandes para efectos de su financiamiento. Son medidas que contribuyen a mitigar los efectos de esta crisis. Estoy totalmente consciente, empatizo plenamente con las familias chilenas. Esta situación no es fácil. En la Comisión de Hacienda del Senado, que entre paréntesis es la única que se ha conformado en la Cámara Alta hasta ahora, y precisamente para tramitar este proyecto van a sesionar a la 1 de la tarde, o sea, ya deberían estar haciéndolo, pero se están recién empezando a juntar en la sala en que habitualmente ocurren estos trabajos, precisamente para conocer recién el proyecto presentado por el gobierno. Se les pide al Senado terminar todo el segundo trámite solo en pocas horas y dejar eventualmente espacio para que hoy día mismo se complete un tercer trámite legislativo en la Cámara. Todo contra el tiempo para evitar que la parafina suba mañana. Sin embargo, hay dudas entre algunos de los parlamentarios que integran la Comisión de Hacienda. Vamos a escuchar a su presidente, el senador de la UDI, Javier Macaya, y a una de sus integrantes, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. El proyecto de la parafina, que lo que nosotros
Entendemos en la información que vamos a recabar bien ahora cuando revisemos a fondo el proyecto, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo todavía, vuelve la parafina al precio de febrero y eso es bien importante. ¿Pero mañana mismo? No tengo la información, es una buena pregunta para hacerle al ministro de Hacienda ahora en la sesión. Imposible que el proyecto vaya a paliar algún efecto mañana. Aquí el proyecto de ley va a demorar, además el reglamento que viene incorporado en el proyecto dice un plazo de dictación de 30 días. No nos pueden poner la urgencia a nosotros que se despache un proyecto en forma express y una desidia administrativa. Así se anticipa un duro debate en la Comisión de Hacienda del Senado, sesión que está por comenzar. Mientras tanto, se ha generado alguna duda respecto de cuánto tiempo va a durar el nuevo precio, tanto de la gasolina como del petróleo, el que va a aumentar mañana, debido a un decreto firmado por el gobierno el lunes pasado respecto del cambio del cálculo del precio. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, explicó que el precio que aumenta, el aumento del precio de los combustibles se va a seguir efectuando en el mismo periodo en que se realiza hasta ahora. El MEPCO no cambia absolutamente nada en su operación. El único cambio que se dio a partir del decreto del lunes fue que el cálculo de un componente operativo, que es el precio de paridad que calcula la CNE, pasó de 2 a 4 semanas. Pero este cambio en el número de semanas no tiene nada que ver con la operación del MEPCO en cuanto al número de semanas en las cuales cambia el precio mayorista. El precio mayorista sigue cambiando cada 3 semanas. El precio mayorista va a volver a cambiar el 16 de abril. Claro, el precio mayorista es el precio con que la INAP vende el combustible. Ahora se han anunciado también por parte de parlamentarios del oficialismo, particularmente la bancada de Renovación Nacional, que ofició a los ministerios de Hacienda y de Energía de su propio gobierno para que les informe el promedio de gastos de las familias por deciles en combustibles. Todo esto para estudiar otras propuestas que permitan contener la crisis de las bencinas, la parafina y el petróleo. Todo eso en debate en el Congreso en esta jornada. Gracias, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Verónica. Y la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, recibe sus primeras críticas desde el propio oficialismo, más aún, entre sus ministros, después de que publicara en redes sociales institucionales que el Estado está en quiebra. Desde el gabinete ministerial marcaron su distancia, la Contraloría ofició a la Secretaría General de Gobierno. Mariano Reyes, tú nos cuentas, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Claro, luego de varias horas en línea, esta mañana se comenzaron a bajar de las redes sociales oficiales del gobierno las infografías y los videos donde se acusaba que se recibió un Estado en la quiebra. Anoche, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se desmarcó asegurando que jamás podría usar una palabra así para referirse al Estado. Hoy el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también tomó el mismo camino, catalogándolo como un término coloquial. Y la controversia llegó hasta la Contraloría porque se ofició a la Secretaría General de Gobierno para entregar información sobre estas publicaciones. En la Comisión de Hacienda del Senado, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, voz más que autorizada, descartó que sea un concepto que se ajuste a la realidad. Desde el punto de vista de cuál es la situación fiscal inicial, bueno, yo ahí me parece que es importante dos consideraciones. Se ha hablado 2 veces de la palabra quiebra y hoy me sumo a las declaraciones del ministro. Creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada. Bueno, aquí en La Moneda han existido reuniones al respecto y ya se identificó a un responsable, que es uno de los principales asesores del presidente de la República. Hablamos de Cristian Valenzuela. Reconoció él su culpabilidad ante los equipos del Ejecutivo, asegurando que él entregó esa bajada a la SECOM con la idea de aterrizar un concepto tan técnico como lo es la estrechez fiscal. Se asume el error, pero en el oficialismo el tema los deja inquietos. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, retomó sus críticas a las comunicaciones del Ejecutivo y también mostró preocupación el senador por la UDI, Javier Macaya. Nosotros como bancada de Renovación Nacional, cuando hemos dicho, quizás con alguna incomprensión de alguno, que hay que poner mucho énfasis en las comunicaciones, nos referimos precisamente a esto. No da lo mismo los conceptos que usted emplea y por lo tanto nosotros hacemos eco del distanciamiento que ha tomado el ministro de Hacienda de esta frase y que la verdad que a esta altura ya nos ha parecido hasta desafortunada. Yo coincido con el ministro Quirós, creo que es una afirmación desafortunada, lo que obviamente no implica que nosotros no tengamos que reconocer que la situación fiscal de nuestro país es delicada.
Bueno, ahora el problema comunicacional tiene una mirada mucho más amplia porque según la última encuesta CADEM, solo un 33% cree que el Estado se encuentra en una situación fiscal tan crítica como lo plantea el gobierno. En tanto, un 59% considera que el alza de los combustibles era evitable. Enfrentó el relato de La Moneda esta mañana el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Se pueden adoptar medidas, se puede ver de qué manera podemos reducir de cierta forma algunos gastos públicos que podemos optimizar, podemos ver cómo aumentar la recaudación en otros casos, pero no inventemos narrativas de que acá el país está quebrado, de que se robaron la plata, de que esta cuestión es una carnicería, que nadie sabe dónde está la plata. Así no funcionan las finanzas públicas. Y lo que hemos visto de manera preocupante, un gobierno que entró pasado de revoluciones, que no quiere dialogar con nadie, que quiere imponer una agenda, que quiere avanzar lo más rápido posible. Y así no se juega este deporte. Este es un proceso a 4 años donde ellos legítimamente tienen que gobernar, pero también necesariamente tienen que dialogar, tienen que llegar a acuerdos y tienen que entender que la patria se construye desde la colaboración y no desde la confrontación. Bueno, el anuncio de alza a los combustibles también genera efectos en la percepción ciudadana del gobierno. La última CADEM muestra una caída de 10 puntos en la aprobación del presidente de la República respecto a los primeros 2 días de gobierno. Actualmente se posiciona en un 47% en esa encuesta. En cambio, en un estudio de la Universidad del Desarrollo, también se observa una caída de 17 puntos en 14 días, fijando la aprobación al presidente Kast en un 42%. Mariano Reyes con la información. Gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y sepamos de la primera marcha estudiantil convocada durante este gobierno del presidente Kast, también de la ramal de minería de la CUT, que muestra preocupación ante recortes en el sector. Gloria Gutiérrez, tú nos cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, diversos movimientos estudiantiles han convocado a una marcha a raíz de los anuncios hechos por el gobierno del presidente José Antonio Kast en cuanto a la disminución de la gratuidad para mayores de 30 años, el reforzamiento en el cobro del CAE, además de los recortes presupuestarios al Ministerio de Educación y, por supuesto, el alza en el precio de los combustibles. La cita es para mañana jueves al mediodía desde el ex Congreso Nacional en una marcha que terminará en las afueras del Ministerio de Educación. Esta manifestación significa la primera marcha estudiantil del año, también la primera que enfrenta el gobierno recientemente instalado. Escuchamos sobre esto a Aranza Díaz, vocera de la Red de Solidaridad Estudiantil, y a Ignacia Villalobos, vocera de la CONFECH. Quieren recortar la gratuidad para los mayores de 30 años, quieren perseguir a los deudores del CAE, quieren recortar la beca FUNAEP y, como pudimos ver, alzaron los precios de los combustibles. Todas estas medidas precarizan la vida de los estudiantes y sus familias. La falsa austeridad es realmente avaricia, porque mientras los que tienen más siguen ganando, el pueblo sigue perdiendo. Hacemos un llamado a todos los estudiantes a seguir articulándose y movilizándose, porque estaremos alerta a cada movimiento que haga el gobierno de Kast. Ya nos hemos estado movilizando, nos movilizamos siempre que fuese necesario, pero además es innegable que cuando se están amenazando la gratuidad, aunque sea a mayores de 30 años, nosotros vamos a salir a la calle. Y también no es comparable el nivel de amenaza. Han habido marchas, hubo todos los 4 años y van a seguir habiendo. Bien, eso en cuanto al movimiento estudiantil, mientras que desde la Central Unitaria de Trabajadores hay coordinaciones para analizar y dar frente a las políticas anunciadas por el gobierno. En esta jornada, la ramal de minería mantuvo una reunión para analizar las prioridades del sector, donde genera especial preocupación el recorte presupuestario del 3% que podría afectar, por ejemplo, la labor fiscalizadora del Cernagiomín. Marco García, presidente de la Federación Minera de Chile y parte de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, y José Manuel Díaz, presidente nacional de la CUT, se refirieron a esto. Dentro de las medidas que ha anunciado el gobierno, nos preocupa mucho haber retirado el proyecto de la negociación ramal del Congreso, ya que es una opción que garantiza a los trabajadores de la minería y al mundo sindical a poder desarrollar nuevas opciones de negociaciones. Hacer un análisis concreto de las medidas que han ido saliendo paulatinamente y con ello diseñar una estrategia. La preocupación de ellos va con el tema de la revisión de las 40 horas, con el artículo 22, el inciso 2, que afecta directamente a la minería, en donde han habido acuerdos de la implementabilidad de las 40 horas, y hoy día que el gobierno plantee la revisión también complejiza. Bien, para este próximo lunes, la CUT tiene agendada una reunión con los presidentes de los partidos políticos de la oposición para una coordinación ante los anuncios del gobierno, mientras que en la semana subsiguiente se llevarán a cabo reuniones con estudiantes y organizaciones
de la sociedad civil para ya dar inicio a las coordinaciones previo al 1 de mayo. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mientras tanto, sigue la incertidumbre sobre el alcance de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Trump envió un plan con 15 exigencias para poner fin a sus ataques y Teherán se abriría a una cumbre, aunque en paralelo ya respondió que tiene sus propias demandas. Matías Ojeda, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado promoviendo conversaciones en Irán e incluso indicó que ve posibilidades de un acuerdo para poner fin a la guerra, pero Teherán sigue mostrándose escéptico. Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos que busca establecer un cese temporal de hostilidades y abrir la puerta a negociaciones más amplias, como no desarrollar armas nucleares y poner fin al apoyo a grupos radicales islamitas de la región. Y algo que es vital para la economía mundial, la apertura del estrecho de Hormuz. A cambio, Estados Unidos estaría dispuesto a poner fin a las sanciones económicas y se le permitiría desarrollar un programa nuclear con fines civiles, pero siempre bajo la supervisión de Washington. Bajo ese contexto, el analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk, explicó las aspiraciones de Donald Trump. Parece que Trump está buscando una salida al conflicto, se le salió de las manos y no pensaba nunca que iba a durar casi un mes y por lo tanto está buscando una forma de negociar una salida. A esta altura Irán, si bien han sufrido grandes derrotas militares, estratégicamente están ganando, están logrando bloquear el estrecho de Hormuz, están logrando subir los precios de petróleo y han mantenido el control interno en su territorio y por lo tanto con cada día que pasa la ventaja es para Irán. Por lo tanto Trump está tratando de cerrar el tema. Irán está analizando la propuesta y ha enviado a través de los mediadores una respuesta inicial. Esta consiste en la exigencia de que se reconozca su soberanía sobre el estrecho de Hormuz y el fin de los ataques y asesinatos por parte de Estados Unidos e Israel. Hace pocos momentos desde Teherán se ha conocido que están abiertos a reunirse este fin de semana en Pakistán con los representantes de Estados Unidos. Es Matías Ojeda con el reporte, mientras Irán ha dicho ya que analiza el plan de 15 puntos de Trump y que va a presentar sus propias condiciones para un cese del fuego. Condiciona cualquier tregua al fin de los ataques a sus líderes, compensaciones económicas por la destrucción de la infraestructura y el reconocimiento de su soberanía total sobre el estrecho de Hormuz. Gracias. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Biobío, donde fueron formalizados 5 nuevos detenidos por el homicidio calificado del joven Cristóbal Miranda, ocurrido la noche de Año Nuevo. Christopher Espinosa, tú conoces la historia. Buenas tardes. Hola, Verónica, muy buenas tardes. Sí, el crimen de Cristóbal Miranda, conocido como el caso de la Jauría del Biobío, tiene un avance sustancial en la investigación. Ya habían 2 detenidos que están en prisión preventiva y durante esta madrugada 5 personas más fueron detenidas. Se trata de 4 hombres adultos y un adolescente menor de edad al momento de cometidos los hechos. Todo ocurre en una fiesta de Año Nuevo masiva en el Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano, cuando Cristóbal Miranda y su hermano Vicente fueron atacados por más de una docena de personas que golpearon a Cristóbal para dejarlo finalmente en riesgo vital y tras agonizar durante 3 días termina perdiendo la vida. Todo estaba organizado a través de un chat, por ello el Ministerio Público ha imputado la figura de homicidio calificado. Caroline Olivares es la madre de Cristóbal y Remberto Valdés es el abogado de la familia. A ambos los escuchamos. Estamos hablando de una jauría, como desde el principio, una jauría de asesinos, y sé que estamos recién comenzando. Nosotros como familia creemos plenamente en la justicia chilena, que sí vamos a tener la pena máxima para estos asesinos, y creo, y les digo a los que aún todavía no casamos, que sí vamos a llegar a ellos. En el chat de Tokyo Manji hubo una concertación previa entre un grupo numeroso de personas para identificar a los hermanos Miranda, su casa habitación, sus rutinas, para encontrarse con el menor de ellas días antes en algún lugar con la
finalidad de atacarlo. Ese encuentro fracasó, pero logró concretarse, por desgracia, el 1 de enero del año 2026 y por lo tanto hay una concertación previa. Precisamente este hecho en particular de tener una concertación previa lleva a que el Ministerio Público impute el homicidio calificado, lo que abre la puerta para obtener la pena más alta que contempla el Código Penal en Chile, que es el presidio perpetuo calificado, precisamente como lo ha adelantado la familia, que es la pena que ellos van a solicitar para quienes sean responsables de este hecho. Sobre la premeditación y la alevosía, escuchamos a la fiscal Oriana Acevedo al momento de formalizar. Un grupo de red social de Instagram llamado Tokyo Manji, grupo que administraba el imputado adolescente y que eliminó a petición de todos el día 1 de enero del año 2026. Que cuando se encontraran con los Miranda, abro y cierro comillas, aludiendo a Cristóbal Fernando Miranda Olivares, la víctima, y su hermano Vicente, iban a atacarlos en grupo e incluso mencionaron varias cosas, tales como dejar los vegetales. Al mismo grupo, además, entre otras cosas, remitieron fotografías de Cristóbal y Vicente Miranda para que todos conocieran sus rostros. La fiscal Oriana Oviedo, a quien escuchamos, deberá fundamentar la solicitud de medidas cautelares que están solicitando en el caso de los adultos la prisión preventiva y en el caso del adolescente la internación provisoria. Deberá exponer esto en una audiencia que ha sido declarada ahora reservada, Verónica, por lo tanto no vamos a tener acceso a los argumentos. Esto ocurre porque hay antecedentes que se van a exponer allí que aluden a más personas que eventualmente pudiesen ser detenidas. Ya, pues la información la revisamos de todas maneras contigo, Christopher Espinosa desde el Biobío. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a las calles de Santiago a revisar información policial. Sabemos de homicidios registrados con armas de fuego en Recoleta y Cerro Navia, aquí en la capital. En Maipú, un camión repartidor de cigarrillos fue asaltado. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes. Pero claro, partimos en la comuna de Cerro Navia, en donde se investiga el asesinato de un hombre de 20 años que recibió un impacto de bala en su cabeza mientras se encontraba al interior de su vehículo. Este hecho ocurre en calle Mejillones durante esta madrugada, cuando la policía es alertada por los vecinos de la existencia de disparos en el lugar. Al concurrir carabineros se encontraron con el cuerpo de este joven y de inmediato empezó la investigación para encontrar a los responsables. En estas indagatorias hay dos hipótesis, una de ellas relacionada con delitos vinculados al crimen organizado, ya que al interior del vehículo de la víctima había droga, y otra hipótesis que también toma fuerza es la de un posible intento de robo que finalmente no se concretó debido a la muerte de la víctima. Habló el comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios de la PDI. Se produce el hallazgo de un vehículo en calle Mejillón, a la altura 1900, con el conductor con una herida por proyectil balístico en la región del cráneo. En las primeras diligencias que hemos realizado junto al Laboratorio de Criminalística y el Departamento de Medicina Criminalística, hemos podido determinar de que efectivamente la víctima es un sujeto chileno de 20 años de edad, no vecino del sector, en donde en circunstancias que se investigan es lesionado. El otro hecho que se investiga es el asesinato de otro hombre extranjero de unos 30 años en la comuna de Recoleta, en calle Fariña. Allí la víctima recibió un disparo directo en la cabeza, efectuado a corta distancia por desconocidos, y es el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional que investiga las causas de este ataque. Escuchamos al fiscal preferente Rubén Salas del equipo ECO, quien entregó más detalles. Un grupo de personas se ha acercado hasta un domicilio que es un domicilio de interés, es un punto en donde llevamos otra investigación también en la Fiscalía ECO, y se acercaron hasta ese domicilio y realizaron varios disparos. En esos disparos entonces hay una de las víctimas que recibe un disparo en la frente y finalmente fallece. Hay al menos 7 disparos, pero respecto a esta persona solo recibe un impacto, no hay señales de alguna pelea o resistencia. El disparo es con apoyo, es decir, el arma la apoyaron en la frente y dispararon. Y esto se suma al violento asalto que ocurre esta mañana en Avenida Las Parcelas con Pajaritos, en la comuna de Maipú, en donde trabajadores de una empresa distribuidora de cigarrillos fueron intimidados con armas de fuego
para luego quitarles 90 millones de pesos en productos. Carabineros recuperó uno de los 3 vehículos que fueron utilizados en este atraco. La información policial, como siempre, contigo, Felipe Cofré. Gracias, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El impacto de la guerra en Medio Oriente y el alza de los combustibles cruza informe de política monetaria del Banco Central. Se proyecta inflación al alza durante el segundo trimestre del año. Rango de crecimiento para 2025 se acota entre 1,5 y 2,5%. El Senado inicia la tramitación del proyecto que congelaría el precio de la parafina y entregaría un bono a transportistas. Surgen dudas de que pueda aplicarse antes del alza de mañana jueves. La Moneda asume su primer gran error comunicacional. Ministros del gabinete se distancian del concepto de Estado en quiebra publicado en redes sociales. Desde la presidencia asumen responsabilidad, la Contraloría pide información. Formalizan a 4 adultos y un menor de edad presuntamente involucrados en el crimen de un joven de 20 años en las afueras de una discoteca de Talcahuano la noche de Año Nuevo. Hay otros 2 ya en prisión preventiva. Agencia Atómica de Naciones Unidas prevé negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos este fin de semana. En paralelo, se conoce que Teherán ya rechazó plan de 15 puntos de Trump y presentó sus propias condiciones para un cese al fuego en Medio Oriente. Y en el deporte, Aníbal Mosa confirma aforo de 60.000 personas en proyecto del nuevo estadio de Colo-Colo. $100 millones será la inversión. En la U realizan exámenes médicos a Lucero para determinar el grado de su lesión muscular. Esta tarde la Católica visita a Ñublense por la Copa de la Liga. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.